A las 11 en punto ha empezado a hablar y durante una hora Luisa Fernanda Rudi ha repasado la situación de Aragón durante el último año. Ha destacado la importancia del pacto de gobernabilidad y ha dicho que se ha vencido la crisis, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Rudi ha lanzado además una serie de propuestas económicas para los ciudadanos y en calidad de presidenta del Partido Popular, Fernando Jurado propone medidas como reducir el número de diputados autonómicos. Sí, esa es una de las propuestas, pero además Rudi plantea suprimir la condición de aforados de esos diputados, también desbloquear las candidaturas electorales, es decir, que sean los propios votantes los que elijan el orden y, por último, prohibir que los afectados por un juicio oral entren en esas listas. No son simples gestos, insiste Rudi, sino propuestas para regenerar la política y devolver la confianza en las instituciones. El otro anuncio de peso es una futura bajada del impuesto de la renta de las personas físicas que bajará el tramo autonómico, ha dicho Rudi, en la misma proporción en que lo haga la tarifa estatal. Al mismo tiempo, 10 meses quedan para que finalice esta legislatura. Antes de las próximas elecciones, la presidenta de Aragón ha asegurado que la comunidad se va a situar a la cabeza de las comunidades con menor presión fiscal. Para ello, ha anunciado varias rebajas en el IRPF. Bajaremos el impuesto de la renta de las personas físicas. Para ello, en el próximo ejercicio 2015, equipararemos la rebaja de la tarifa autonómica a la rebaja prevista en la tarifa estatal. En segundo lugar, en el año 2015, añadiremos una nueva deducción en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En materia económica, Luisa Fernanda Rudi ha explicado que ampliarán la línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones en 300 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas. Además, ha dicho que durante los próximos 18 meses el INAEM aportará 15 millones de euros al Plan de Empleo Juvenil. Como consecuencia de la futura ley de transparencia, Luisa Fernanda Rudi se ha comprometido a poner en marcha un nuevo portal donde se garantice la participación ciudadana. A través del cual los ciudadanos podrán acceder, entre otras cuestiones, al procedimiento de adjudicación y el contenido de los contratos de todas las administraciones públicas aragonesas. También a los convenios suscritos y a las subvenciones otorgadas por las diferentes administraciones y a las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas, entre otra información. En tema de infraestructuras, la presidenta del Ejecutivo Autonómico ha reafirmado que seguirán reclamando la reapertura del Canfranc, el proyecto de la travesía central del Pirineo y la mejora del túnel del Somport en la vertiente francesa. Antes de que concluya este año, la presidenta Rudi ha anunciado que comenzarán las obras del Hospital de Teruel y ha avanzado algunos proyectos sanitarios que se van a poner en funcionamiento. Se creará una nueva unidad de hospitalización a domicilio dependiente del Hospital Rollo Villanova. El elevado índice de envejecimiento de la población aragonesa genera dificultades en la atención a los procesos de convalecencia dilatada. Con el fin de dar solución a esta situación, procederemos a una reorganización hospitalaria en la media y larga estancia mediante la dotación de plazas específicas sociosanitarias. Mejorar las políticas agrarias, la llegada de Internet al mundo rural han sido otras de sus propuestas. En referencia al Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi ha asegurado que su Gobierno aprobará el anteproyecto de la Ley de Capitalidad en octubre. Finalmente, en su condición de presidenta del Partido Popular en Aragón, ha introducido 5 propuestas que considera necesarias para recuperar el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados. Reducir el número de diputados en las Cortes de Aragón. En segundo lugar, desbloquear las candidaturas de los partidos en las elecciones autonómicas, de manera que sean los votantes quienes determinen el orden de los diputados elegidos. En tercer lugar, suprimir el aforamiento generalizado de los diputados autonómicos. En cuarto lugar, prohibir que puedan formar parte de las listas electorales personas afectadas por la apertura de un juicio oral. Y en quinto lugar, reducción de del tiempo dedicado a campaña electoral, siendo muy consciente que las autonómicas van paralelas a unas municipales y, por tanto, no tendría sentido que la campaña tuviera una acción distinta. Con estas medidas, Luisa Fernanda Rudi ha señalado que quiere abrir un debate que tiene un único fin, la regeneración política. Por un lado, un mensaje de ilusión, de confianza, de optimismo, porque podemos decir que se está superando la crisis, que se está creando empleo, que están aumentando sus afiliados a la Seguridad Social y que todo eso se está haciendo desde Aragón en mejor situación que otros y, además, salvaguardando las esencias básicas del estado del bienestar. Y el segundo eje fundamental del discurso de la presidenta, de Luisa Fernanda Rudi, tiene que ver con lo que nos demanda la sociedad, con lo que nos piden los ciudadanos, un mensaje de regeneración, un mensaje de transparencia,
y ha hecho, como presidenta del Partido Popular de Aragón, ha abierto un debate nuevo para todos los grupos políticos. Estas eran las principales propuestas en un contexto económico en el que Rudy da por superada la crisis sin que a su juicio se haya producido además una quiebra social, y ha negado rotundamente lo que denomina el mantra budista de la oposición, es decir, que su gobierno esté desmontando el estado del bienestar. Su balance es que Aragón está ante nuevas oportunidades, en mejor posición que la media española, y eso es también gracias, dice, al pacto de gobernabilidad entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, al que Rudy augura futuro más allá de esta legislatura. Aragón se ha consolidado como una comunidad seria, rigurosa y fiable. Así lo ha defendido la presidenta Luisa Fernanda Rudí en el debate del estado de la comunidad, y ha destacado que la economía aragonesa está en una nueva etapa de crecimiento y creación de empleo. Hace un año, en estas fechas, seguíamos en recesión y destruyendo empleo. Por el contrario, en Aragón salimos de la recesión el cuarto trimestre del año pasado y en la actualidad se está creando empleo neto. Entre todos, con el esfuerzo y el sacrificio de todos, hemos puesto fin a la crisis que ha atravesado nuestro país y hemos situado a Aragón en buena posición para desempeñar un papel protagonista en el nuevo escenario económico que se ha abierto ante nosotros. Afirmación que basa en datos del Producto Interior Bruto aragonés, que es un 11% superior a la media española, especificado, y en los registros de empleo. Rudy ha informado de que han aumentado en 22.000 personas los afiliados a la Seguridad Social en lo que llevamos de año. En 2015 se abordará la reforma de la financiación autonómica, ha dicho, y por ello ha expuesto los criterios que deben modificarse. Que la financiación asignada en función de la población debe estar sometida a índices correctores suficientes que tengan en cuenta la extensión del territorio, la dispersión, el envejecimiento e incluso, en lo que afecta a Aragón, el sobreenvejecimiento. Esta, señorías, es la única manera de garantizar la igualdad real de oportunidades y la igualdad real de derechos. La presidenta de Aragón ha asegurado que la actitud regeneracionista está muy presente en las políticas de su gobierno y ha expuesto que la comunidad es generadora de España y constructora de Europa. Aragón, a lo largo de su historia, ha tenido un valor estratégico innegable para España. Ahora, nuestro valor puede aumentar exponencialmente por ser nuestra comunidad el único territorio español con salida hacia el centro geográfico de Europa que el nacionalismo no va a desestabilizar. El acuerdo de gobernabilidad con el Partido Aragonés para Luisa Fernanda Rudí es un instrumento vigente de gran valor que debe ser reconocido, y ha defendido que su Ejecutivo no ha desmantelado el estado del bienestar, pese a dicho lo que han propagado los grupos parlamentarios en la oposición. Para ustedes, señorías, es una insoportable evidencia que un gobierno presidido por la derecha, como en tono despectivo nos denominan, destine 2 de cada 3 euros a su presupuesto anual a las políticas sociales, sanidad, educación y servicios sociales. Simplemente me atrevería a decir que no lo soportan. Ha insistido en que las Cortes de Aragón es para su gobierno centro de la vida política y ha pedido un esfuerzo para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones.